Bueno, considerando que esta sesión va a quedar grabada, yo creo que podemos dar inicio respetando a las personas que llegaron de forma puntual. Adelante, Diana. O Yani. Dale, Carlitos, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Para las personas que no me conocen, yo soy Janine Muñoz, soy Account Manager del Sevier para la región andina. Y en nombre del Sevier, pues les doy la bienvenida a este segundo webinar que hemos preparado con el fin de que todas las instituciones del Consorcio Nacional puedan sacar el mejor provecho del periodo de prueba de Saibal que acordamos en la negociación para esta suscripción del año 2021 y que estará vigente del 1 de febrero hasta el 31 de marzo. Entonces, bueno, en la primera sesión vimos generalidades de Saibal y hoy hablaremos de cómo visualizar el desempeño de la investigación en esta plataforma. Tenemos un invitado especial que es John Alejandro Torres, quien es profesional en métricas de la Universidad del Rosario. Alejandro es magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander y administrador público de la SAP. Cuenta con cerca de 10 años de experiencia en la gestión de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, gestionando lo referente a la información científica en el marco de procesos de evaluación y acreditación en aproximadamente 450 grupos de investigación de la sede de Bogotá. Dentro de sus logros está la creación del portafolio de grupos de investigación para la sede de Bogotá. Alejandro también se ha desempeñado en la gestión administrativa de proyectos de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y más recientemente desde la Dirección de Investigación es la persona encargada de la gestión de métricas de investigación y de administración del sistema de información para la investigación de la Universidad del Rosario. Alejandro ha sido consultor en varias instituciones de educación superior respecto de la gestión de la información para la evaluación nacional de los grupos de investigación. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias, Janine, y muchas gracias por esa presentación tan completa. Bueno, sí, Adelante. muchas gracias a todos y buenas tardes. Anticipándonos pues a este fin de semana, como decía Janine, pues yo trabajo en la Universidad del Rosario en el área de métricas de investigación. Desde allí pues estoy acompañando actualmente a los grupos de investigación en esta nueva convocatoria de grupos que abrió actualmente. Hago parte del comité del sistema de información de la universidad. Desde allí surgen las políticas para el interior de todas las unidades académicas y también acompaño al comité de incentivos que tiene que ver mucho con estos temas de producción académica. Entonces, y como decía Janine, también pues administro el sistema de información Pure, que fue una solución que en su momento intentamos dar para tratar de unificar pues esas cifras que seguramente en todas las universidades pues tienen problemas. Tratar de llegar a un dato único desde las unidades académicas y desde las unidades administrativas pues ha sido un dolor de cabeza siempre. En eso pues la universidad ha tratado de hacer varios esfuerzos a nivel tecnológico y a nivel también humano para que nuestras cifras pues cada vez sean más confiables y hablemos siempre el mismo idioma. Quisiera hablarles un poquito antes de empezar con nuestra experiencia con Saibal y esto tiene que ver también con ello. Sobre la estructura de nuestra universidad. La universidad pues tiene ya 367 años, es una universidad de docencia que hace investigación y a partir de eso pues la preocupación es generar un impacto social desde la investigación misma. En este organigrama, pues básicamente tenemos 4 grandes unidades de las cuales que dependen directamente de la rectoría. Son las unidades académicas, las escuelas, las facultades, la vicerrectoría, desde donde dependen algunas unidades administrativas, la biblioteca, la editorial, la sindicatura, de donde dependen también otras unidades de gestión, de recursos y de personal, y la Secretaría General, que es de donde depende nuestra dirección jurídica, el registro control académico y el Museo de la Universidad del Rosario. Pero ¿por qué quiero mostrarles esto? Yo creo que cuando nosotros vamos a hablar de cifras de investigación, de resultados de investigación, cada una de estas unidades en la universidad, por lo menos en nuestro caso, está generando cifras, está presentando cifras ante las otras unidades académicas, ante sus entidades
unidades superiores o ante entidades del exterior, llámese Ministerio de Educación, llámese para convocatorias ante otras instituciones pares a nivel internacional. Y la generación de datos siempre ha sido un problema porque casi siempre maneja sus datos en un Excel o en un Drive o tenemos los archivos en algunas carpetas en algunos computadores personales y esto pues siempre genera el problema de la pérdida de los datos. Cuando una persona se va pues en el mejor de los casos entregará una carpeta con datos, los correos pues se quedarán todos en su correo personal y esto pues sucede a nivel de unidades académicas como también a nivel de las unidades grandes. Entonces, a partir de eso, pues surgió la necesidad de crear, de adquirir un sistema de información que para el caso de la Universidad del Rosario es el sistema de información PURE, que también pues está suministrado por el CEVIER. Iniciamos también con el sistema, con la plataforma de Scopus, que es una pues que es muy recurrente de uso en la mayoría de universidades. Y finalmente llegamos también para nuestras métricas al uso de la plataforma Saibal. Seguramente pues ustedes ya en reuniones anteriores han podido mirar algunas de las características de Saibal, pero yo les quiero contar para qué utilizamos Saibal en la Universidad del Rosario. Partiendo, que es una herramienta que se alimenta también desde Scopus mismo, podemos importar, exportar datos desde Scopus hasta Saibal y una vez allí podemos comenzar a analizar, porque la preocupación no es solamente tener el dato, sino tomar decisiones a partir de estos datos. Y de ahí radica la importancia del uso de Saibal para nosotros, que solucionó varios problemas. Inicialmente, para nosotros aparece por defecto pues la Universidad del Rosario y con ella toda la producción que está indexada en Scopus hasta la fecha, con actualizaciones pues un poco más atrasada que la plataforma Scopus, seguramente eso ya lo comentó Carlos, pero pues no es algo que afecte mucho nuestras cuentas. Entonces, desde aquí nosotros hemos podido identificar varios comportamientos de la investigación en nuestra universidad, desde llegar a conocer cuál es el número total de nuestras publicaciones en un periodo de tiempo, cuántos son los autores que participan, cuál es el factor de impacto que tienen todas las publicaciones en ese periodo de tiempo, nuestras citas. Estos son datos que por lo general nosotros utilizamos para presentar informes al exterior, llámese en el Ministerio de Educación. Nuestra fuente oficial, hoy por hoy, son Scopus y Saibal. Y la ventaja es que cualquier unidad académica, no solo nosotros como dirección de investigación, como unidad responsable de los datos generamos, sino que cualquier unidad académica, cualquier profesor o cualquier estudiante que entre y mire y haga la consulta aquí en Saibal, pues va a encontrarse exactamente con los mismos datos. Ahí solucionamos un problema que es la unidad del dato y todos estamos hablando el mismo idioma. De pronto esto no es algo que le preocupe mucho a un investigador. Sin embargo, nosotros hemos tratado de que Saibal sea una herramienta de consulta y de métricas tanto para las unidades académicas como para las unidades administrativas y para el grueso de los estudiantes. Las capacitaciones que hacemos van dirigidas a todo el grupo, a todo el cuerpo de la Universidad del Rosario. ¿Qué sí le puede interesar a un profesor? Por ejemplo, le puede interesar cuáles son las áreas en las que está publicando la universidad. En estos datos, en estos filtros que nosotros utilizamos, hemos podido identificar cómo la universidad ha venido transformando y cambiando su interés o sus áreas de investigación. Cómo de un tiempo para acá, si miramos unos periodos anteriores o periodos más grandes, se pueden ver cómo han ingresado nuevas áreas como las artes, cómo se han fortalecido en áreas como la ingeniería y la bioquímica también. Eso en respuesta también a que en la universidad pues apareció también la Facultad de Creación, apareció también la Facultad de Ingeniería y de alguna manera nosotros podemos entrar a rastrear cómo está la participación de estas unidades académicas, cómo impactan en las áreas de investigación a partir de esta herramienta. Podemos mirar pues área por área cómo está la universidad, cuál ha sido su comportamiento. Es más, podemos mirar en otras áreas, en todas las áreas de clasificación, cuál es el comportamiento de la universidad. Hasta ese nivel de detalle
Lo hemos necesitado, sí, porque para los programas, para los procesos de acreditación y de renovación de registro calificado de programas, piden exactamente en ese programa cuál es el comportamiento de la investigación. Entonces, el hecho de simplemente decir que en medicina este ha sido el comportamiento, este ha sido el crecimiento, este ha sido la tendencia, son cifras que nos interesan mostrar a nosotros como institución. De alguna manera venden bien, hablan bien de la institución, si son cifras favorables, pero si citamos esta fuente, citamos que nuestra fuente es Scopus, pues no tenemos ningún problema, a diferencia de si decimos que nuestra fuente es un Excel o que es la unidad académica. Entonces, son datos que difícilmente se van a poder repetir. Aquí los datos, la confiabilidad es que se pueden repetir si se realizan los filtros. A un investigador, ¿qué le interesa? A un investigador le interesa saber si está investigando sobre el Pío Valderrama, pero el tema de hoy es Falcao o James. Entonces, esta herramienta de los tópicos le permite al investigador saber si el tema en el que está investigando, pues a nivel de la universidad o incluso a nivel mundial, están tienen mayor prominencia, si son temas de interés, si es interesante investigar ahí, qué tantas posibilidades tiene de llegar a ser citado. Entonces, cuando uno se sienta con un investigador, con un profesor y le muestra este tipo de cosas, que el profesor, bueno, porque es que esto averigua, o sea, permite hacer esta revisión no solamente a nivel de institución, sino también a nivel de persona, a nivel de país, a nivel de Latinoamérica. Todo depende pues de los filtros que uno utilice. Puede uno mirar el comportamiento de Colombia completo, mirar el comportamiento de Latinoamérica, de Europa, de un grupo de países si se quiere, y de una persona también. Entonces, sentarse con un investigador a analizar cómo está en estos indicadores, cuáles pueden ser los temas por donde puede llegar a orientar su investigación, pues también es útil para el investigador, insistiéndole, por supuesto, que es una fuente de información, no va a ser, pues, por supuesto, su único criterio para decidir sobre cuál tema va a investigar, y eso lo saben ellos también muy bien. Decirle, por ejemplo, a una unidad académica, a una facultad, cómo es su comportamiento dentro de las publicaciones de mayor impacto, dentro de las revistas de mayor impacto, cómo se comporta la colaboración internacional, pues son datos que interesan, sobre todo, como decía al inicio de esta conversación, pues para tomar decisiones, para orientar las políticas a nivel institucional o incluso a nivel personal. Al investigador también se puede orientar. Herramientas como la colaboración, que es algo que nosotros monitoreamos constantemente. ¿Cuáles ha sido el comportamiento, nuestras redes, cuáles han sido los esfuerzos de la Oficina de Internacionalización para que día a día pues, se fortalezcan estas alianzas con instituciones internacionales, con instituciones nacionales, cómo ir disminuyendo este porcentaje de publicaciones individuales, que hoy efectivamente ya para la universidad pues es bastante bajo, ¿cierto? Y también otros datos como las publicaciones con instituciones que no son instituciones de educación superior, instituciones de gobierno, ONG, organizaciones sociales. Bueno, este tipo de información nos interesa mucho porque, pues, como decía, el interés de la universidad pues, es generar un impacto a nivel social. Esto, pues, nosotros tenemos claro que se logra en la medida en que logremos vincular en la investigación al mayor grupo de actores sociales. Entonces son datos que nos preocupan, que miramos, que revisamos constantemente y que no solamente se reflejan aquí en números, sino que podemos llegar al detalle de quiénes son los investigadores, cuáles son las instituciones con las que están trabajando, cuáles son esos resultados de investigación en artículos. Entonces, digamos que por ese lado ha sido muy interesante. A nivel de unidad académica, para nosotros, pues hacer el seguimiento institucional de la universidad en general sobre el comportamiento de las publicaciones, saber cómo nos ha ido año tras año, que estos números a todos nos preocupan, todos queremos saber si subimos, si bajamos, están aquí visibles. Y más si podemos llegar a conocer cuál es ese comportamiento de estas cifras por cuartiles. Estos datos que siempre, cuántos Q1, cuántos Q2, cuántos Q3, cuántos Q4, pues bueno, ya obtuvimos finalmente la respuesta aquí. Esto es un desarrollo que hicieron muy recientemente que agradecimos bastante porque pues, anteriormente era descargar la base de Scopus y luego descargar el Shimago Journal Run y luego cruzarle el nombre eso era una vuelta larguísima que bueno, ya con esto pudimos
solucionarlo y lo mismo, sigue siendo una fuente confiable que lo descargo yo, lo descarga la unidad académica y lo descarga un profesor. Y digo lo descarga porque pues esto no solamente se presenta así tan bonito o se puede generar como un reporte en PDF, sino que se puede exportar como un archivo separado por comas o más, o mejor aún, pues un archivo Excel donde estos datos pues ya nos aparecen totalmente desagregados. Entonces es una ventaja grandísima. Mirar cuántas veces han sido citados los productos. Bueno, no quisiera entrar pues tan en detalle de lo que es la herramienta, porque seguramente pues eso lo van a ver un poco más allá. Otros usos que nosotros le damos constantemente a la plataforma es esta de benchmarking, que constantemente pues la universidad sí se está comparando frente a otras instituciones. Entonces, esto nos permite seleccionar las universidades nacionales, internacionales, o una persona o un grupo, en fin, y hacer este tipo de métricas. Esta es una métrica que yo realicé a partir del impacto normalizado de las publicaciones y la colaboración internacional de la institución, y además teniendo en cuenta el tamaño de la burbuja representa el número de publicaciones. Si miramos cuál ha sido el comportamiento desde 2011 a la fecha de la Universidad del Rosario, que es la que está en rojito, pues ahí comienza uno a sacar sus análisis. Ha crecido la colaboración, ha bajado el impacto, obviamente aumentan las publicaciones, pero el hecho de poder nosotros compararnos de una manera normalizada con otras instituciones nacionales o internacionales, pues obviamente son ejercicios que uno se hace tratando de mirar pues qué está pasando o qué está haciendo bien otra institución. Hemos identificado saltos importantes que han dado algunas universidades con las que uno normalmente se compara. De pronto estamos así a la par y mañana volvemos a correr la herramienta y esa otra universidad está mucho más arriba en cuanto a colaboración, en cuanto a factor de impacto, en cuanto a número de publicaciones y a lo que invita es a golpearle a la institución y decirle, venga, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Sí? A ese tipo de benchmarking se refiere. Y aplica no solamente a las instituciones que están aquí preseleccionadas, sino que la herramienta permite que usted modele a su tamaño, a su gusto y necesidad, las unidades que necesite. Y es algo bastante sencillo. Por ejemplo, aquí en la Universidad del Rosario, nosotros modelamos la institución con las unidades académicas. Entonces, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Estudios Políticos. Si quiero analizar una de estas, pues sencillamente la halo hasta el tablero y ahí pues ya puedo comenzar a hacer todas las métricas para esa unidad específica. ¿A partir de qué? A partir de los profesores que están vinculados a esa unidad y a partir de su ID de Scopus. Entonces, puedo llegar mucho más, puedo llegar tan al detalle como yo quiera. Puedo bajarlo a grupos, puedo bajarlo a hombres, a mujeres. Esto es sencillamente, se modela de la siguiente manera. Quisiera entrar a ese detalle porque me parece pues que es bastante sencillo y creo que si ustedes van a tener esa prueba, sería interesante que lo hicieran. Simplemente se trata de dar la opción de importar los investigadores. Aquí están las plantillas, son plantillas bastante sencillas. De por sí aquí tengo la plantilla de la universidad, donde la modelación es sencillamente esto. Quiero que mi primer nivel sea Universidad del Rosario, luego quiero que el segundo nivel sean las unidades académicas, luego quiero que el tercer nivel sean los profesores de carrera, porque quiero mirar cuál es la productividad de ellos, luego mujeres, hombres, activos, inactivos, de semiller, todas las columnas que yo quiera agregar. Puedo llegar a ese detalle con todo el staff docente de los profesores, lo único que tengo que tener es el ID. Cada número de estos representa a un investigador. Entonces, es simplemente traerlo y adjuntarlo como se adjunta cualquier archivo y el sistema solo se encarga de cargarlo y de modelarlo de esta manera como aparece acá. Entonces, cada columna aparece desagregada de esta manera y como yo las organicé, las puedo traer de la misma manera acá. Y puedo comenzar a hacer exactamente todas las métricas desde el principio con cada una de las unidades académicas. Entonces, si quiero hacerla, por ejemplo, con la Escuela de Administración, ya no es Universidad del Rosario, sino es Escuela de Administración.
cuál es la producción de la Escuela de Administración, cuál es la colaboración, cuáles son las tendencias, cuáles son las instituciones con las que está trabajando. Esta parte de instituciones me parece bastante atractivo porque sí permite mirar sencillamente pues cuáles son nuestros colaboradores. Uno se sorprendería mucho, uno creería pues que son instituciones nacionales las que están colaborando en nuestra producción, pero pues cuando comienzan a aparecer universidades de renombre, universidades que uno no sospecharía con las universidades IGNI, pues bueno, y llegar al detalle de saber pues cuáles son esos productos y quiénes son sus investigadores, bueno, estos filtros son muy parecidos a los de Scopus. Si ustedes han manejado Scopus, pues pueden llegar a este nivel de detalle. Pero ha sido muy útil para las unidades académicas, sobre todo, hacer estos benchmarking entre unidades, entre facultades, por ejemplo, para mirar pues cuál ha sido el comportamiento de cada una de las unidades académicas en el transcurso del tiempo, pues ha sido una herramienta bastante útil. Entonces, y lo último, pues algo que se ha incorporado a la plataforma recientemente, pues son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo está la facultad? ¿Cómo está un grupo de investigación? ¿Cómo está un grupo de profesores? Un semillero en producción con respecto a algún objetivo de desarrollo sostenible específico. Esto porque pues, las políticas de educación, las políticas de ciencia, de desarrollo tecnológico, pues también tienden un poco a favorecer en el caso de las convocatorias de MinCiencias, por ejemplo, cuando dentro de sus objetivos los resultados de investigación son transversales a este tipo de objetivos de desarrollo. Entonces, digamos que a grosso modo esa es la forma como nosotros hemos utilizado la plataforma. Primero, pues hemos hecho un ejercicio de socializarla, de presentarla, de capacitar a absolutamente todo el mundo, a estudiantes, profesores, administrativos. Segundo, hemos encontrado uso a nivel personal, a nivel de investigador, a nivel de unidad académica, a nivel de unidad administrativa también. Hemos podido dar una respuesta confiable a nuestros jefes, al rector, al vicerrector, cuando nos pide una cifra, rápido Saibal y saque el dato y preséntelo. Además ya está la gráfica ahí, es tomar el pantallazo o en su defecto bajar el archivo Excel y construir la gráfica, no tiene mayor problema. Entonces, básicamente esos han sido nuestros usos. Para SNIES, los procesos de acreditación, de renovación de registro calificado, en los procesos de reconocimiento y clasificación de grupos de investigación, por supuesto, porque pues nos arroja el consolidado de toda la información y ahí podemos identificar qué falta todavía en CBLAG, en GroupLAG. Entonces, eso nos lo permite también identificar, ¿no? Porque modelamos los grupos, por supuesto, los cargamos ahí en la plataforma. Por supuesto, también para los procesos de rendición de cuenta, de planeación, es una herramienta que es nuestra fuente de información, Scopus y Saibal. Entonces, esas son las herramientas y pues, como les decía, actualmente pues la convocatoria de grupos que, por cierto, ya abrió ayer. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido. Hemos tenido un muy buen respaldo por parte del CEBIER en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a el apoyo técnico, ¿cierto? Nuestras inquietudes y la pullita ahí constantemente de Alejandro, esto nuevo salió, esto lo pueden utilizar así, digamos, no es solamente botar la plataforma, sino que nos han acompañado y cada desarrollo nuevo que tienen, pues han tratado de hacernos entender cuáles pueden ser sus posibles usos y cuáles pueden ser los posibles beneficios que podemos tener. Es una plataforma que va creciendo, pero es bastante intuitiva, no se necesita mucho tiempo para aprender a manejarla, cacharrearla. Hay que tener cuidado con los filtros para que la información siempre sea la misma, pero en sí esa ha sido nuestra experiencia y era lo que quería contarles acerca de el uso que le hemos dado a Saibal. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejo, por ese panorama de cómo utiliza la Universidad Rosario, para qué tareas están utilizando esta plataforma, que yo creo que para las personas que están presentes puede ser de utilidad. Hay una sola pregunta hasta el momento en el chat, perdón, en el apartado de preguntas y respuestas,
y es que nos preguntan si aplica solo para publicaciones en el Elsevier o si tiene en cuenta data de otras fuentes. Entonces, yo lo que le querría decir a esta pregunta es que no son solamente publicaciones del Elsevier, son publicaciones de otras fuentes que están indexadas en Scopus. Ahora vamos a hacer un poco más de claridad al respecto de cuáles son las fuentes de información que alimentan Saibal, pero no son solamente publicaciones del Elsevier, son publicaciones de todas las editoriales que están indexadas en Scopus. Y que no está tampoco limitada a artículos. Ahí hay libros, capítulos, como cerca de 12 productos los que se permiten visualizar ahí. De por sí esa es la diferencia cuando uno hace el filtro de artículos indexados, salen más productos de los que están identificados por cuartiles. Entonces no son solamente artículos tampoco. Si hay alguna otra pregunta de parte del honorable público. Si no, yo creo que entonces que continuamos. Entonces, permítanme. Hay una adicional, Carlitos. Ah, en Saibal se puede cargar publicaciones académicas de fuentes externas, ya sean repositorios, OJS y demás, o solamente lo que indexa el Elsevier. Ya les voy a mostrar cuáles son las fuentes, pero no es lo que indexa el Elsevier, sino lo que indexa Scopus, para hacer la precisión. Entonces, ya les voy a contar eso en la presentación, cuáles son las fuentes con las cuales se alimentan. Bien. Entonces, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? La vemos. Y en tamaño apropiado. ¿Sí? Sí, así es. Bien. Entonces, pues mi nombre es Carlos Manuel Esteves, trabajo como consultor para inteligencia y la investigación en el Elsevier desde hace ya 2 años y medio. Y vamos a ver un poco de lo que son las métricas de desempeño, algunas de las principales que ya Alejandro nos mencionó, y vamos a ver esto cómo se comporta para diferentes tipos de entidades, pero antes de eso, un repaso muy rápido de lo que es Saibal. Saibal tiene como diferenciador pues su potencia y flexibilidad, con una interfaz que ya nos mostró Alejandro, que es en gran parte intuitiva. Está basado en los datos que se encuentran en Scopus, que es la base de datos tal vez más grande de información científica curada, información tomada de todo el mundo, información científica tomada de todo el mundo. Les va a dar acceso al desempeño de miles de instituciones de investigación en todo el mundo y a los investigadores que se encuentran asociados a esas instituciones. También les permite poder ver una serie de métricas simples y otras mucho más complejas que permiten la creación de análisis e informes analíticos que ustedes pueden adaptar para las circunstancias específicas de su entorno. Y nos va a permitir analizar y modelar escenarios de investigación, como por ejemplo los que nos mostró Alejandro, de poder modelar facultades o grupos de investigación, incluso grupos de investigación que no sean reales, que sean ideas para saber cómo se comportarían si se crearan de forma real. Bueno, en pocas palabras, Saibal, ¿qué nos indica? ¿Qué nos dice? Saibal tiene 4 módulos funcionales, digamos, 4 módulos que nos generan datos, que son el módulo de Overview en inglés, que es el cual permite visualizar el desempeño de la investigación. Son como fotografías de cualquiera de los tipos de entidades, que ya les voy a decir cuáles son, que se pueden modelar en Saibal para poder tener esas métricas. Tenemos otro módulo que es el módulo de benchmarking, que también ya nos mostró Alejandro, que nos sirve para comparar cualquier tipo de investigación, no importa el tipo de entidad tampoco. Tenemos un módulo de colaboración que nos permite comparar la investigación y entender
cómo es esa colaboración en la investigación, que fue básicamente lo que desarrollamos la semana pasada y que es un video que ya van a encontrar disponible en la página del Consorcio Colombia. Y tenemos otro módulo que nos permite analizar las tendencias de la investigación para descubrir los mejores resultados, cuáles son los temas de investigación que se encuentran en ascenso, cómo están relacionados los temas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se alimenta Ceibal? Si Ceibal es la casita, los cimientos de la casa son Scopus. Pero no solamente Ceibal está compuesto de los datos de Scopus, también está compuesto por una serie de información que se obtiene de un portal que se llama Newsflow, que nos permita capturar información de medios de comunicación tradicionales como periódico, radio y prensa. También tenemos información de bases de datos de patentes, de 5 bases de datos de patentes, las más grandes tal vez, o unas de las más grandes, y algunos datos de fuentes de financiamiento, de 21 fuentes de financiamiento internacional supremamente grandes, pues que son de importancia para algunas instituciones también tener esa información. Y para recordar exactamente cuál es la información que se tiene en Scopus, recuerden que en Scopus se tiene información de resúmenes y de citas de la investigación revisada por pares. En Scopus no se encuentran los artículos completos, sino la información de referencia. Es un índice. En Scopus se encuentran más de 5.000 editoriales, de las cuales solamente una de ellas es Elsevier. Entre esas 5.000 editoriales, más de la mitad son editoriales de universidades o institutos de investigación, como puede ser cualquiera de sus universidades. Hay más de 24.000 títulos de revistas indexados activos, porque la totalidad de los títulos asciende ya cerca a 40.000 títulos, solo que 24.000 están activos. Tiene información de más de 210.000 libros individuales. Hay información de 16 millones de perfiles de autores, de investigadores, de 70.000 instituciones, y eso nos da cerca de 80 millones de registros de los cuales ustedes pueden acceder. Ahora, de toda esta información que se encuentra en Ceibal, a Ceibal pasa la información desde 1996 a la actualidad. ¿Por qué 1996? Porque es la era donde se entiende que es la era digital y se encuentran los datos asociados fácilmente de cualquier publicación. Entonces, las capas de Ceibal, los datos de publicación, de uso de Scopus, lo que les acabo de mencionar, esa es la base de la información de Ceibal. Esa base de la información está incluida, está soportada, está almacenada, trabaja en tecnología de supercomputación, está almacenada en clústeres de cómputo sobre infraestructura de Amazon, que nos permite poder tener tiempos reales de respuesta para todas esas cosas que vieron ahora que hizo Alejandro. Todo eso, todos esos datos que se generaron en caliente, no hay nada que esté prehecho. A la medida que ustedes van haciendo la solicitud a Ceibal, se va generando el cálculo. De forma tal que hemos superado los 30 millones de valores, de valores métricos de cálculo por semana. Además de eso, Ceibal genera o tiene la posibilidad de construir o de calcular más bien una selección de métricas que ascienden a más de 30 métricas que se pueden utilizar para la investigación. Algunas de esas métricas son abiertas, otras son privativas, algunas de esas son alternativas, otras son meramente citacionales. Y esas métricas se calculan en el momento en que usted hace la solicitud. Entonces, requiere una buena capacidad de cómputo para poder hacer eso para la cantidad de usuarios que tiene Ceibal. Y además de eso, usted puede crear y seleccionar entidades de investigación, algunas, todas en tiempo real, algunas de ellas se demoran en hacer el cálculo de la cantidad de documentos que las representan, otras son mucho más rápidas. Sin embargo, en este momento tenemos 20.000 instituciones, un poco más o alrededor de 20.000 instituciones de más de 230 países. Tenemos áreas de investigación, 2 taxonomías completas de áreas de investigación, una que es la SJC, que es de Scopus, y otra que es la taxonomía china,
que se construyó más recientemente y está y bueno, la metodología que está haciendo para construir esas áreas de investigación chinas es inteligencia artificial utilizando semántica latente en la lectura automática de documentos científicos. Tenemos cerca de 96.000 temas modelados en Ceibal, basados en similitud de los artículos científicos, repito, de la información científica que se encuentra desde 1996 hasta la actualidad. Ese recálculo de los temas se hace cada 2 años y aquí vale la pena mencionar algo que preguntó Alejandro o que insinuó Alejandro, y es que Ceibal está una semana atrás de la información que se almacena en Scopus. Scopus se actualiza cada 24 horas, Ceibal se actualiza cada semana. Entonces, ese es el tiempo de discordancia que hay entre la información que usted encuentra en Ceibal y la que encuentra en Scopus, la última semana. Y 16 millones de autores activos dentro de la plataforma. Por supuesto, esto articulado en los módulos de Overview, Benchmark, Colaboración y Tendencias. ¿Qué queremos ver cuando somos usuarios de Ceibal? La mayoría de los usuarios queremos visualizar y comparar la calidad y el impacto de la investigación, identificar y analizar nuevos temas, desarrollar y ejecutar estrategias de prueba, pues digamos estrategias que nos den, que estén sustentadas sobre información confiable, demostrar los logros de la institución o de la unidad a los órganos de financiamiento, a los gobiernos o a las autoridades institucionales, reclutar, retener y yo creo que sí, bueno, reclutar y retener investigadores con talento de cualquier parte del mundo, identificar esas personas que son estrellas en ascenso y que podemos empezar a verlas por los indicadores, y por supuesto identificar socios que nos sirvan para cualquier tipo de colaboración en la universidad. Como decía Alejandro, esto no solamente beneficia a las vicerrectorías de investigación, sino también a unidades más abajo, digamos, en la jerarquía administrativa, como por ejemplo las direcciones de investigación o las direcciones de departamento o las facultades. Entonces también encuentran uso los jefes de departamento, y por supuesto los investigadores y los estudiantes también encuentran posibilidades de uso utilizando Ceibal, como lo pueden ver en la diapositiva. ¿Cómo es el acceso? El acceso casi que en todo Colombia se hace a través de la biblioteca. Tienen ustedes que ir a su biblioteca y allí buscar los recursos informáticos. Seguramente allí van a encontrar un enlace a Ceibal, y después de que ustedes se validen en su servidor proxy, van a llegar a una página de este estilo en donde les va a pedir que se validen con un sign in aquí en la esquina superior derecha. Esto es necesario, no es como en otras herramientas del Elsevier en donde usted no, por ejemplo en Scopus usted puede trabajar sin necesidad de validarse. En esta necesita validarse, al igual que como lo hacen en Mendeley, por ejemplo. Con la misma contraseña y el mismo usuario que tienen en Mendeley pueden validarse en Ceibal. Si no tienen una cuenta todavía, que podría ser una de los escenarios, pues les va a pedir que se registre. Entonces regístrese con su usuario, ojalá con el correo de la universidad para que no se les olvide cuál es su nombre y una contraseña. Tengan en cuenta que debe ser de 8 caracteres, que tenga un número, que tenga mayúsculas y que tenga algún carácter no textual. Y después de que ustedes se validen, van a entrar a Ceibal y allí van a encontrar los módulos en la parte superior en el menú, o también los van a encontrar en estos recuadros, y de cualquier forma en donde ustedes quieran que piquen van a poder entrar a los módulos. Y como les mencionaba, Ceibal se compone, digamos, de dos estructuras principales. Una son los módulos, que son Overview, Benchmark, Colaboración, Tendencias y Reporte, y la otra son las entidades. Entonces hay 7 tipos de entidades: instituciones, personas, conjuntos de datos, países, temas de investigación, áreas de investigación y revistas. Esos temas se dividen, digamos, en 3 grupos grandes. Unos que están basados en personas, que son los investigadores y grupos de investigadores; otros que son las instituciones y grupos de instituciones; y otros que son los países, regiones y grupos de países, por supuesto.
Y el otro está basado en documentos, que son conjuntos de publicaciones que, como decía Alejandro, se pueden importar desde Scopus o generar desde Ceibal, áreas de investigación que ya están creadas, y allí ustedes van a encontrar no solamente áreas de investigación, taxonomías como las que les mencioné, sino también los objetivos de desarrollo sostenible y otra serie de información de su interés. Y en los temas y clústeres de temas vamos a encontrar una granularidad de 96.000 y tantos temas de investigación, 95.000 y tantos, 96.000 y tantos temas de investigación, que es una granularidad supremamente alta para discriminar el conocimiento. Y el tercer grupo estaría dado por las revistas que se encuentran indexadas en Scopus, que les puede servir a ustedes para encontrar métricas rápidamente y tomar decisiones de dónde publicar. Una cosa importante para que ustedes sepan, tanto el módulo de overview como el módulo de benchmark funciona con todas las tipologías de entidad, todas las 7, mientras el módulo de colaboración funciona solamente con las entidades que están basadas en personas, es decir, personas, instituciones y países, y el módulo de trends funciona con las que están basadas en documentos, es decir, conjuntos de datos, áreas de investigación y temas de investigación. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando estén trabajando con Ceibal. Entonces, con las entidades con bases en personas, como ya nos lo mostró Alejandro, yo puedo tener investigadores individuales o crear grupos a mi gusto. Tengo instituciones y puedo crear grupos de instituciones. Por ejemplo, yo podría crear las instituciones de Nariño para mirar el impacto de la investigación del departamento de Nariño. Pero además de eso, hay algunos grupos de instituciones que pueden ser suministrados por Ceibal. Y en cuanto a países, regiones y grupos, pues sí, aquí hay, yo puedo generar mis propias estructuras de países, pero Ceibal ya también ha generado algunos grupos de países que yo ya puedo utilizar. Con base en documentos, pues yo creo que yo puedo generar conjuntos de publicaciones a partir de información de Ceibal. Puedo construir, diseñar, inventarme mis propias áreas de investigación con diferentes metodologías, con 3 metodologías, y además puedo importar datos de Scopus a conjuntos de documentos. Los temas de investigación y los conjuntos de temas de investigación sí son creados desde Ceibal. Y ahora vamos a ver un poco de cómo se visualiza lo principal del desempeño de la investigación. Entonces, vamos a ver que en el módulo de overview, por ejemplo, ya no lo mostró Alejandro, pero rápidamente tengo el título de la institución, de mi institución, que es la que me aparece por omisión. Si estoy participando, si mi universidad, si mi institución participa en rankings, aquí me aparecen las posiciones en las cuales participa, en cuál país hace parte de esa institución, y si quiero saber más detalles, pues aquí me lo indica. En el menú del costado izquierdo tengo todas las entidades, de forma tal que si yo pico sobre alguna de las entidades, me despliega todas las entidades con las que yo estoy trabajando. Este menú yo lo puedo borrar, volver a llenar con las instituciones que yo quiera, o los grupos de instituciones que yo quiera, o de personas, o cualquiera de las 7 entidades. Es importante que ustedes tengan en cuenta que siempre estamos sobre un periodo, un rango de tiempo. Hay preseleccionados rangos de 10 años, de 5 años, de 3 años, hasta la actualidad o hasta el año vencido. Y también que tenemos la posibilidad de, como nos mostró Alejandro, hacer una revisión por áreas de investigación una a una, o incluso cambiar la taxonomía. En este caso, por omisión, está la SJC, que es la taxonomía que nos permite ver la taxonomía de Scopus, pero ustedes podrían cambiarla ahí a taxonomías como, por ejemplo, la innovación, que es la que utiliza la OCDE, la del manual de Frascati, o las taxonomías de Trans Higher Education o QS en caso de estar participando en rankings. Es importante que ustedes vean que en esta área están como las principales medidas de desempeño, que eso es lo que les quería mostrar,
que esas medidas de desempeño ustedes pueden ampliarlas, como ya nos mostró Alejandro, y vamos a ver ahorita. Yo puedo ver específicamente todas las medidas de productos de investigación o todas las de citaciones, todo es bueno. Y que tenemos un submenú o un menú para ese módulo que tiene diferentes características. Ahora, con respecto a las métricas de desempeño, pues bueno, esta Scholarly Output indica qué tantos documentos de investigación ha generado una entidad. ¿Cuántas publicaciones tiene esa entidad indexada en Scopus? Esta es una métrica de productividad, es un snowball metric, es decir, es una métrica abierta y es una power metric. Quiere decir que esta métrica no está normalizada. Entonces yo no debo utilizarla para comparar entidades de diferentes tamaños, de diferentes áreas del conocimiento o de diferentes edades. Entonces hay que tener cuidado de cómo se utiliza esa métrica. Otra métrica que es muy utilizada, la hablamos la vez pasada, es el File Weighted Citation Impact, el FWCI para los amigos, que es una métrica que nos pondera por el tipo de, aquí ellos dicen que son publicaciones similares al universo de datos. ¿Qué quiere decir similar? Similar quiere decir que es de la misma área de investigación, o sea, que pondera por la misma área de publicación, que pondera por el mismo tipo de documento y por documentos de más o menos la misma edad. ¿Esto por qué? Porque no es lo mismo las citas que se producen en diferentes áreas del conocimiento. No son las mismas citaciones esperadas en el mundo para un artículo de física de partículas de altas energías que para un artículo de topología matemática o de antropología. Entonces, para hacer una comparación justa, se utiliza el FWCI. Esto nos permite comparar, en términos un poco más coloquiales, manzanas con peras. Investigadores o facultades diferentes nos permite compararlas con el FWCI. De otra forma, si es solo por las citas o solo por la cantidad de documentos, estaríamos incurriendo en una mala práctica de comparación. Entonces, FWCI es una métrica de impacto de citación y es una métrica abierta. Cuando estamos hablando de ciencia abierta, también es importante tener en cuenta las métricas abiertas. El FWCI es una métrica abierta. ¿Qué quiere decir el FWCI de 1? Nos dice que las citaciones esperadas para un documento o para una entidad o para un grupo de documentos están acordes a la media mundial. Es decir, están de acuerdo a exactamente lo que se esperaría de la media mundial, porque el valor de referencia para el mundo es de 1. Si yo tengo un FW superior a 1, indica que las publicaciones han sido citadas más de lo que se esperaría. Y eso significa que, por ejemplo, si usted tiene un FWCI de 2.11, que usted ha superado la media mundial un 211% más de lo esperado. Por el contrario, si es inferior a 1, quiere decir que todavía está por debajo de lo esperado en citaciones. Entonces, una media de 0.87 significa que usted ha sido citado un 13% menos que la media mundial. Usted o el conjunto de datos que está analizando. Hay otra métrica de desempeño muy común que es el conteo de citaciones, que pues como su nombre lo indica, nos dice la cantidad de citas que ha tenido una entidad. Recuerden que son 7 tipos de entidades. Entonces, ¿cuántas citaciones ha recibido para un periodo de tiempo en el caso de SAIL? Entonces nos dice que es una métrica de impacto de citación, un snowball metric y lo mismo, también es una power metric porque crece con la población. Entonces, si yo les pregunto cuál es el país de Latinoamérica que más citaciones tiene, todos inmediatamente deberían pensar en Brasil, porque Brasil sencillamente es el país con más población. Entonces, a eso se refiere una power metric. Citaciones por publicación. Las citas por publicación indican el impacto medio, el impacto ponderado de las citas de cada una de las publicaciones de una entidad. Entonces, ¿cuántas citaciones ha recibido en promedio las publicaciones de esta entidad? Y es una métrica de impacto de citación y es una snowball metric, es decir, es una métrica abierta. El índice H, que en Saibal aparece por omisión el índice H5, que calcula también otros,
Recuerden que el índice H hay que ponerle apellido. Uno siempre tiene que decir cuál es la fuente de datos con la cual calculó el índice H. El índice H no es una medida única, universal, como la tristeza o la alegría o el mal genio. Tiene uno que decir de dónde lo sacó. Entonces, en este caso, este es el índice H de Ceibal, o el índice H de Scopus, o el índice H de Scholar, o el índice H de Web of Science, o el del repositorio. Porque todas las bases de datos tienen un número diferente de documentos y de citaciones. Entonces, por eso no son iguales. No hay que hablar del índice H solito. Nos ofrece información sobre el rendimiento de los investigadores y las áreas pues, en áreas de investigación o investigadores de áreas de investigación diferentes tendrán índice H diferentes. Entonces, si dice que un investigador, una entidad, cualquier entidad, el índice H es 9, quiere decir que las publicaciones más citadas de esta entidad han recibido por lo menos 9 citas. Si fuera 13, quiere decir que por lo menos 13 publicaciones han recibido por lo menos 13 citas, y así sucesivamente. Es una métrica de citación de impacto de citación, y también es un snowball metric. Y finalmente, para este pequeño paquete de métricas de desempeño, están las citaciones por publicación, que bueno, y aquí quedó mal esto. Las citaciones por publicación son esas citaciones que tienen cuántas citas ha tenido por cada una de las publicaciones en el promedio. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, aparte de esto, les quiero contar que en el módulo de overview no solamente tienen esas métricas, sino también ustedes pueden ver los temas de investigación que se pueden representar o en forma de tabla o en forma de rueda, en donde las ruedas son la cantidad de publicaciones para un tema específico. Y yo puedo picar sobre cada una de las burbujas y me indica qué tema de investigación se ha tratado. Aquí está la visión por tabla, en donde podemos ver cada uno de los títulos de esos temas de investigación, ya ordenados del que tiene más publicaciones al que tiene menos publicaciones. Y yo podría picar sobre alguno de esos temas y ver cómo se comporta ese tema en una institución en específico. Entonces, si recordamos, el primer tema aquí era, digamos, decadencia en neutrinos, en quarks. Entonces, ese tema en la Universidad Nacional de Colombia ha tenido 362 artículos en este periodo. Este es el número del tema de investigación y me da todas las métricas de desempeño que acabamos de hablar. Entonces, de esta forma, yo ya puedo mirar el desempeño de un tema de investigación específico para mi institución o para mí. Y aquí ya vamos a saltar entonces a ver un poquito de eso en una demostración. Entonces, share. Lo que les mencionaba, me va a pedir que me valide, entonces yo le doy sign in y seguramente como ya lo tengo yo en mi caché, me va a entrar de una vez, no voy a tener que poner el correo. Efectivamente, en otros navegadores, como por ejemplo en Firefox, sí me obliga a poner todas las veces la dirección de correo, pero Chrome es mucho más promiscuo en esas cosas. Lo que les mencionaba, aparecen todos los módulos y también en las cajas. Aquí voy a tener unas guías que me pueden ser de ayuda, que ustedes van a poder revisar ya en el uso de la herramienta. Y lo que les quería mostrar, entonces yo tengo acá diferentes instituciones, ¿cierto? Tengo la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, también. Yo puedo cambiar acá, bueno, podría cambiar mi institución, pero no. Entonces, fíjense que yo aquí he colectado diferentes instituciones. ¿Cómo añado una nueva? Pues sencillamente la busco. Entonces voy a buscar Harvard. Y aquí tengo la Universidad de Harvard y la puedo añadir. O cualquiera de las universidades del mundo. Hay algunas universidades que no están. Si ustedes necesitan modelarla, me avisan y yo con mucho gusto solicito que creen la institución dentro de Ceibal. Entonces, veamos las métricas de Ceibal, por ejemplo, de Harvard en Ceibal. Estos son los datos entre 2015 y 2020. Veamos los últimos 10 años de Harvard. Y entonces nos dice que ha generado 186.403 artículos,
que creció en estos 10 años un 43.5%. En comparación entre el año inicial y el año final. Estas son las áreas de investigación. Yo aquí puedo cambiar la forma de representación y poder ver cuáles son las áreas de investigación. Entonces me dice que el 38% de las publicaciones de Harvard son en medicina, y si yo quiero ver en qué, pues entonces aquí también me aparece cuáles son esas áreas de investigación. Y podemos entrar a ver las métricas de desempeño también de la institución. Entonces veamos las métricas de desempeño. Vamos a poder, por ejemplo, así como vimos el Scholarity Output, pues bueno, me voy a ir a publicaciones, y en publicaciones me va a mostrar ese histograma que nos estaba presentando Alejandro de las publicaciones de la universidad en el tiempo. Entonces aquí me dice, mire, en 2014 fueron 28.000, en 2019 fueron 32.000, y aquí me va a generar las salidas en las revistas de mayores percentiles. Entonces estas son las publicaciones que Harvard ha colocado en las revistas más citadas, de los percentiles más citados en el mundo, y nos dice que son el 24.4%, que son 69.759 publicaciones. En el percentil 10 es la barra completa, y el percentil 1, es decir, el 1% más citado, es la barrita azul pequeña, y entonces aquí nos muestra que es cerca de el 4.2, 4.4% más o menos constante las publicaciones de Harvard. Entonces, esto es importante, como lo decía Alejandro, para no compararse también con las universidades pues que uno considera gigantes en el mundo. Por ejemplo, esta es la tercera en el Times Higher Education y la tercera en el ranking de QS a nivel mundial, y la primera en el ranking de Shanghái. Entonces, es una de las universidades top del mundo, y yo puedo ver el comportamiento de esa universidad y entender, por ejemplo, cómo son su comportamiento de las publicaciones con respecto a los cuartiles. Entonces, aquí veo por SJR como el 81.8% de sus publicaciones están en cuartil 1, por ejemplo, para esta universidad. También puedo ver las áreas en las que publica, que eso ya lo habíamos visto, pero lo que no habíamos visto es que yo lo puedo ver en forma de un gráfico de barras, y en donde yo puedo ver acá el área en la que más se publica, pero veo que no siempre en el área que más se publica es donde más impacto normalizado se tiene. Y aquí ya puedo hacer esa comparación de forma sencilla. Además de eso, puedo ver en qué revistas publica la gente de Harvard. Y aquí tengo, tengo un comparativo de Harvard con la Salle, en donde vemos, y yo puedo comparar con otras universidades, cómo es esos porcentajes de publicaciones de acuerdo a el porcentaje de revistas top del mundo. Ahora bien, una cosa es lo que uno publica, una cosa son la cantidad de publicaciones, y otra cosa qué pasa con toda esa ciencia que se genera. Entonces hablamos de que la ciencia se queda guardada, que no se reutiliza, que queda metida en un anaquel. Bueno, eso es lo que en términos generales tratamos de mirar con el impacto de la ciencia. Entonces hay varios indicadores que nos hablan de ese proceso. Uno de esos es la cantidad de vistas. Entonces, ¿recuerdan cuántas publicaciones tiene en total? Tiene 286.000 publicaciones. Y las vistas que han tenido esos resúmenes en Scopus asciende, y solamente en Scopus, asciende a 7.800.000 vistas. Esto nos dice que, por supuesto, hay una muchísima visualización de los artículos, lo cual es un indicador bien importante, porque antes de poder citar un artículo tiene que verlo, tiene que localizarlo. Entonces es lo mismo, aquí tengo una métrica ponderada, tengo las vistas por publicación, entonces puedo mirar que son 27.3 vistas por publicación, y el impacto ponderado de visualización es de 1.40. Bien,
Pero si yo me voy a las citaciones, entonces aquí voy a tener la película completa, porque ya la citación es cuando esas publicaciones se han utilizado para construir nuevo conocimiento. O sea, esto ya, la importancia de la cita es que ya se construyó conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento que yo generé. Y entonces acá tenemos ese conteo de citaciones, que para este caso son 10.218.000. Las citaciones por publicación son de 35.7 y el ponderado es de 0.4. Y podemos comparar esto, si lo quisiéramos, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Colombia, nuestra universidad más grande. Y aquí vamos a ver que el conteo de citaciones es de 124.000, que el conteo de publicaciones por publicaciones de 9.5 y que el impacto es 1 para este periodo, lo cual dice que ha superado la visibilidad mundial de publicación. Y podría revisar así, pues prácticamente todas las métricas que mencioné anteriormente en un minuto. Si quiero ver cuáles son las publicaciones para este periodo, solamente tengo que aplicar aquí sobre ver las publicaciones y aquí las tengo. Y como decía Alejandro o insinuaba, yo puedo incluso mirar aquí cuáles son Gold Open Access o cuáles son Green Open Access. Y seleccionar solamente esas publicaciones y hacer un análisis, por ejemplo, de el Open Access para la institución. Bien. Miremos eso, cómo se ve para investigadores. Sí, aquí hay un pequeño inconveniente, y es que yo me puse de creativo a cambiar la organización. Aceptar. Y me voy para acá. Ahora sí, debo venirme para aquí. Y entonces aquí tengo otras personas. Aquí tengo personas y grupos de personas para mostrarles cómo se ve. Yo no sé si ustedes han visto el perfil de un premio Nobel. Esta señora es premio Nobel, Jennifer Doudna, premio Nobel por CRISPR-Cas9, la base de la tecnología con la cual se crearon las vacunas mRNA que nos están poniendo en estos días. Bueno, a nosotros no, pero a la humanidad contra el COVID. Y vemos, por ejemplo, entonces que aquí nos dice en dónde ha estado, en qué lugares ha trabajado, y nos dice cuáles productos por institución ha construido. Vamos a ver si lo saca, ahí está, pero estábamos en el summary. Entonces, fíjense ustedes que las métricas de desempeño se aplican también para personas. Entonces, tengo el número de artículos, el índice H, el índice H5, cuál es el promedio, cuántas citaciones, en qué áreas ha trabajado, cuál es la colaboración, cuáles son sus temas prominentes. Si hago esto también para grupos de investigación, por ejemplo, aquí tengo un grupo de investigación que tomé de alguna institución. Este es un grupo de alguna institución en Colombia. Entonces me dice cuáles son sus métricas, cuánto de esos 33 artículos está en Open Access, cuáles son sus impactos. Y aquí yo puedo ver que es un grupo que está en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Por lo tanto, estas métricas, aunque parezcan locas al compararla con el premio Nobel, pues no, porque el premio Nobel o la premio Nobel estaba en otra área del conocimiento. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque las métricas no son las mismas dependiendo del área de conocimiento, excepto las que están ponderadas como el FWCI. Y lo mismo podemos verlo para países, por ejemplo.
Entonces, para países o grupos de países, por ejemplo, para Latinoamérica, si ustedes quisieran saber cuántas publicaciones se han generado en Latinoamérica entre 2010 y 2019, aquí tienen la respuesta. Y si ustedes quieren ver cuál es el impacto normalizado de Latinoamérica, ya todos los países incluidos, pues el impacto normalizado es de 0,85 para todos los países de Latinoamérica. Entonces, esto nos permite tener unas vistas mucho más claras. Ahora, si yo quiero hacer comparaciones, como yo les mencionaba, se pueden comparar todos los tipos de entidades. Entonces, yo podría comparar, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia con, por ejemplo, un grupo de universidades como las universidades africanas, ¿cierto? Incluir, por ejemplo, un premio Nobel, un casi premio Nobel y una facultad de una universidad, ¿cierto? Eso compararlo con, por ejemplo, Europa y Latinoamérica, ¿cierto? Y de pronto Colombia. Y entonces generar unas gráficas de comparación. Aquí yo puedo cargar cualquier tipo de entidad. Entonces, claro, si yo esta figura naranja, que es Europa, pues es inmensamente grande. Y por eso la cantidad de publicaciones nos van a aplastar a todos los demás. Entonces, como les decía, el Scholarly Output es una medida que tiene que ver con el tamaño de la población, por lo tanto no es apropiado compararlo por esa métrica. Por eso voy a utilizar el File Weighted Citation Impact, que es el impacto ponderado, que sí nos permite comparar entre diferentes instituciones. Entonces aquí vamos a ver en el tiempo cómo se han comportado estas instituciones desde el 96 hasta la actualidad, y aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, nuestra amiga Premio Nobel ha tenido mayor impacto que incluso todo el impacto que tiene, ¿quién es este verdecito? Esta facultad, que tuvo un impacto alto en algún momento de la vida. Entonces, pero eso también lo puedo revisar en contraste con el impacto de colaboración, por ejemplo, o las citas. Miremoslo con las citas crudas. Entonces, esta es la cantidad de citas. Fíjense que Europa tiene a la actualidad 376 millones de citas, que son muchos millones de citas. Pues por supuesto todos los demás países van a quedar allá, o entidades van a quedar allá aplastaditas. Y vamos a poner una burbuja mostrándonos el tamaño de las publicaciones, la cantidad de publicaciones. Entonces aquí está, y como nos mostraba Alejandro, pues podemos hacer esto de una forma dinámica, podemos hacerlo acumulativo o no, y podemos ver el track incluso, y cómo ha sido el desempeño de estas unidades en el tiempo. Entonces vemos como 96, lo que pasa es que aquí solamente vamos a quedarnos viendo Europa, porque no nos va a mostrar nada, porque esto está muy grande en comparación a los demás. Entonces yo puedo seguir acá mostrando todas las demás métricas. Y vemos cómo ha sido o sería ese desempeño en el tiempo. Yo puedo hacer tanto zoom como yo quiera y seguir avanzando en el trabajo de poder hacer esas comparaciones. Bien, dicho lo anterior, volvemos un momentito a la presentación. Entonces volvemos a la presentación y vamos a ver, bueno, esto que les acabo de mencionar de las métricas de desempeño, pues está en el módulo de benchmark. Recuerden que esto es para un periodo, ustedes pueden escoger todas las entidades que quieran, pueden
escoger, ponerle pin o ocultar algunas de las entidades si les incomoda, y pueden hacerlo dinámico incluso mirando la trayectoria de cada una de las burbujas a medida que lo van haciendo. Pero hay otra cosa que es importante, y es que ustedes pueden ver eso en esa presentación o en tabla. Y en la presentación de tabla yo puedo añadir tantas métricas como yo quiera. Las desventajas de las gráficas del scatter plot es que solamente me deja comparar hasta 3 dimensiones, que serían el eje X, el Y y el tamaño de la burbuja. En cambio, si yo necesito hacer comparaciones mucho más complejas, pues yo puedo ir añadiendo métricas, escogiendo métricas y armando una tabla gigante, incluso multianual, para diferentes entidades, lo cual me va a permitir evaluar eso fácilmente. Entonces, así es que se seleccionan las métricas, yo le digo que voy a añadir una, la escojo y la arrastro. Bueno, esto ya lo vimos un poco. Recordar el desempeño de las publicaciones, de lo que se ha publicado. Entonces, módulo de overview, miren que siempre tiene una raya naranja, escoger la entidad, escoger el periodo de tiempo, irse al menú de publicación y cualquiera de los submenús para poder ver ese desempeño de las publicaciones. Si lo vamos a hacer con las vistas, lo mismo. Entonces, fíjense que sigo estando en el menú de overview, sigo estando en la entidad instituciones, el mismo periodo. Y aquí lo único que tengo que cambiar es este menú del módulo para poder ver el conteo de citaciones. Lo mismo, para citaciones, lo único que tengo que hacer es cambiarme al módulo de citaciones y voy a tener la información de citaciones. Recordar otra vez lo que nos mostró Alejandro, si quieren ver los cuartiles, pues bueno, entonces me voy a Publisher, al submenú de mostrar por cuartiles, y aquí yo puedo escoger la medida que yo quiera. Él no lo mostró en SJR, yo lo estoy mostrando en Sitescore, y entonces aquí podemos ver esa distribución de cuartiles para la universidad. Les quiero mostrar unas métricas adicionales que pueden ser de su interés, que son las métricas. Estas métricas ya no son tanto para investigación, más para innovación. Y están aquí en el módulo de overview. Y es lo que se llaman métricas o impacto económico. Entonces, impacto económico son básicamente métricas que tienen que ver con la relación entre artículos científicos y patentes. Entonces, fijémonos que para Latinoamérica, el conteo de patentes citadas en artículos que se hayan publicado en Latinoamérica son 22.969. Este es el conteo de patentes citadas. Este es el conteo de artículos científicos que se han citado en patentes. Es decir, una patente cita un artículo científico. Esta métrica es muy importante para un investigador, porque esto quiere decir que su artículo científico ha dado origen a una patente de invención en cualquier parte del mundo. Es decir, que es el impacto de su investigación ha llegado a ser impacto en tecnología. Esta es una métrica muy importante. La podemos ver, en este caso, para Latinoamérica, pero la podría ver, por ejemplo, para Jennifer Doudna, que recuerden es premio Nobel. Miren las métricas para ella. Bueno, es premio Nobel, ¿no? Entonces, hay 85 patentes que han citado artículos de Jennifer Doudna. Eso es muy importante. El conteo de
citaciones en patentes recibidas por Jennifer Doudna, que es un número mucho más grande. Y esto es un promedio de las citaciones por patente para cada 1000 productos de investigación. Entonces, ella tiene un promedio de 13.248.6 por 1000. Esto es un indicador un poco más complejo que si ustedes quieren revisar, aquí tienen en Saibal, siempre te van a tener un botoncito de información. Aquí les va a aparecer la ventana emergente y si le dan clic les va a aparecer la ventana con la descripción de cada una de las métricas para que ustedes no se sientan tan perdidos. Bien, entonces, yo les tenía una pregunta para los asistentes. Voy a lanzar una pequeña encuesta para que ustedes me contesten si ya ha entrado a Saibal desde su universidad. Wow, están contestando súper rápido. Vamos, a aquellas personas que todavía no han contestado, por favor, les invito a que nos colaboren. Bueno, se cerró. Para este pequeño sondeo, vimos que el 63% no ha entrado a Saibal, mientras el 37% sí. Invitamos a aquellas personas que no han entrado a Saibal que lo hagan. Que entren y revisen la plataforma, que para eso es este periodo. Aprovechenlo. Seguramente van a encontrar información que va a ser de su interés o para su utilidad en este periodo en el que estamos. Y por último, antes de iniciar las preguntas, la sesión de preguntas, quiero ver si estoy compartiendo pantalla, todavía no. Entonces voy a compartir pantalla. Esto no es. Ups. Entonces les voy a invitar a un reto. No sé si están viendo mi pantalla, dice esto que está pausado. Vamos a ver otra vez. Voy a hacer el intento de pausar, de presentar la pantalla. Ahora sí. Entonces los voy a invitar a un reto y el reto es este. Tomen un screenshot de su héroe en investigación o en tecnología, un héroe que esté vivo en ciencia, y digan por qué es su héroe. Y postéenlo en Twitter o en Instagram con el hashtag Saibal_co. Yo ya lo hice. Para mí, Murray Hellman. Sistemas dinámicos, orden y caos. Saibal_o. Ese es el reto al que los invito y nos quedan unos minutos para contestar algunas preguntas. Entonces me voy a ir a las preguntas. Mientras ustedes ven lo del reto. ¿Es posible ver en qué partes del mundo se está teniendo impacto? Ejemplo, ver dónde están consultando más nuestras publicaciones. A ver, en Saibal. ¿Dónde están consultando más? Sí, sobre las citaciones. Usted hace un análisis de citaciones y ese justamente es el tema. Entonces usted puede generar un conjunto de datos de las citaciones y sobre eso puede hacer el análisis. Sí se puede hacer, sí señor. Sí señor Anónimo. Bueno,
Buenas tardes. ¿Las publicaciones que se analicen son aquellas que han recibido citas? No. Las publicaciones que se analizan son aquellas que están indexadas en Scopus. ¿Podría decirse que es más potente que Lens.org? Yo lo que podría decirle es que Lens.org tiene otra función diferente. Entonces son dos herramientas distintas que en algunas cosas se parecen, pero no son comparables. No son comparables. No completamente. ¿Existe la opción de filtrar la información por tipo de documento? Para el caso de benchmarking, sí. Usted puede escoger qué tipos de documentos le quiere aplicar la métrica. Si usted quiere mirar las métricas de desempeño, esto se puede hacer generando un conjunto de datos o filtrando el conjunto de datos a partir de las publicaciones. Déjeme ver. Déjeme ver, le confirmo o no si este filtro, porque yo no lo tengo tan en la mente ahora, es aplicable. La dejo ahí mientras tanto. ¿Saibal se integra Pure? Sí, William, se integra Pure. Se integra Pure. Yo desde Pure puedo exportar conjuntos de datos a Saibal. Cuando un autor publica con 2 afiliaciones, ¿en cuál institución se cuenta? En las 2. ¿Se puede exportar la información y en qué formato? Se puede exportar la información en formatos de Excel y en formatos de texto separado por comas, en PDF, en Word, también se pueden exportar. En Saibal se pueden ver publicaciones que se encuentran en Cielo y Redalic. Si están indexadas en Scopus, sí. Hay muchas publicaciones que están en Cielo y en Redalic que también están en Scopus, Germán. Las publicaciones que se analizan son aquellas que han recibido citas. Bueno, eso ya la contesté. ¿Por qué difiere el número de documentos de una descarga de Scopus a una de Saibal? Creo que lo expliqué al principio, básicamente porque entre Scopus y Saibal hay una semana de diferencia. Scopus se actualiza cada 24 horas, Saibal cada semana. Y me queda esta pregunta por ahora para contestar que quiero revisar. Entonces, no sé si haya más preguntas mientras soluciono este asuntito aquí de averiguarlo. Mi Saibal está excesivamente lento. Debe ser porque estoy abusando de la conexión de red.